Bienvenida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y autoridades que le acompañan. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Muy buenas tardes tengan todas, todos y todes ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de inauguración de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y del Centro Especializado en Medicina Integrativa CEMI. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, maestra Geraldina González de la Vega. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano. El activista trans por Prodiana AC, Valentina Telema. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. La diputada en el Congreso de la Ciudad de México, María Clemente García Moreno. La diputada en el Congreso de la Ciudad de México, Salma Luébano Luna. El diputado en el Congreso de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva. El académico y activista maestro Genaro Lozano. El activista trans Sonny Rangel. El director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. La fundadora y coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Rocío Suárez. El director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, licenciado Jaime Rubén Morales Beltrán. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos a todas, todos y todas las personas que nos acompañan en este acto, destacando la presencia de la cuarta visitadora general en representación de Nachieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Ruth Centeno López. Saludamos a la doctora Andrea González Rodríguez, directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. A todo el personal de salud de la Ciudad de México que nos acompaña en este acto. Con mucho gusto, saludamos a los y les activistas Mario Sánchez y Diana, Paul Martínez, Tania Morales, Terry Holiday, Ari Vera, Ulises Pineda y Carlos López, así como a Alejandro Brito. A los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas, todos y todes bienvenides. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la fundadora y coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Rocío Suárez. Bueno, quiero agradecer desde luego la invitación, la participación de todas mis compañeras, compañeros, compañeres que nos acompañan, agradecer desde luego este acto que el día de hoy se celebra. A finales del 2020 levantamos una encuesta entre población de mujeres trans en la Ciudad de México en torno a diversos temas. Uno de ellos fue la valoración de políticas públicas y de manera puntual sobre los servicios del Centro Transgénero en Condesa e Iztapalapa. Las principales respuestas arrojaron una valoración positiva de los servicios que se consideran necesarios,
además de reconocer la importancia de que estos sean totalmente gratuitos. Es necesario reconocer los aciertos, pero también las áreas de oportunidad en las que hay que trabajar para fortalecer estos espacios. Hoy, con la inauguración de esta unidad de salud integral para personas trans, toda esta experiencia desarrollada sin duda enriquecerá este proyecto, cuyo reto es que se convierta en un referente a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Quiero hacer notar el enfoque que este espacio brindará hacia las poblaciones trans de la Ciudad de México, y me refiero al enfoque de integralidad que a mi consideración deberá representar los siguientes aspectos. Ser un espacio inclusivo, accesible y respetuoso de las diversas identidades trans, hombres, mujeres y personas no binarias. Considerar las diversas interseccionalidades de las poblaciones transmigrantes, poblaciones en situación de calle, poblaciones que tienen algún origen étnico, poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad, poblaciones adultas mayores, trabajadoras sexuales, entre otros. Es necesario que se aborde a la salud desde la definición que da la Organización Mundial de la Salud, donde ésta se representa como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. En este sentido, la salud de las personas trans no pasa exclusivamente por el tema de terapia de reemplazo hormonal o el acompañamiento emocional. La coordinación interinstitucional entre diversos actores que en el ámbito de sus competencias coadyuven a fortalecer e incrementar el capital social de las poblaciones trans, especialmente entre aquellas que viven un mayor grado de precarización y de rezago social, poblaciones que mayormente se vieron y se siguen viendo afectadas a partir del tema de la pandemia del COVID-19 en el país. Esta coordinación interinstitucional en el aspecto médico tiene un reto pendiente para aquellas compañeras que hoy sufren los efectos y secuelas dañinas del uso de modelantes corporales, afectando su calidad de vida. Creo que es uno de los grandes retos de este espacio, el poder generar un modelo de atención para poder ayudar a salvar vidas y poder mejorar las condiciones de vida de las compañeras que se ven afectadas por el uso de modelantes corporales. Y por último, este enfoque de integralidad debe considerar la participación comunitaria al interior del espacio. Ver a este espacio como un espacio educador, como un espacio de diálogo, un espacio de vida y de libertad. No podemos entender este proyecto sin estas características, sin la participación comunitaria ante los rezagos que las poblaciones trans viven. Ante la violencia y la muerte es necesario sumar esfuerzos y por ello quiero expresar mi felicitación y para nuestras poblaciones que el día de hoy ven cumplido este compromiso de la jefa de gobierno. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Rocío Suárez. Ahora cedemos el uso de la voz al académico y activista maestro Genaro Lozano. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué calor, ¿no? Y qué felicidad estar aquí un año después de que pusiéramos la primera piedra, hace precisamente un año. Queridas activistas que hoy nos acompañan, jefa de gobierno, diputadas, qué bonito suena esto, diputadas María Clemente García y Salma Luébano, las primeras diputadas trans de la historia del país, diputado Temístocles Villanueva, secretaria de Salud, presidenta del COPRED, demás autoridades. Me honra muchísimo la invitación a dirigirles unas palabras a título personal en este día histórico para la Ciudad de México. Y también, hay que decirlo, en este momento tan convulso que vivimos en torno a las divisiones que hay en la sociedad y en los distintos movimientos sociales. Día histórico porque con esta inauguración la Ciudad de México refrenda ser la cuna del movimiento LGBT mexicano, el espacio donde la diversidad fue estableciendo su derecho a existir públicamente, por parafrasear a Carlos Monsiváis. Día histórico porque hoy se reafirma el compromiso con las libertades, con la inclusión, con el reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías, con la inauguración de este espacio que por lo menos desde el 2010, les compañeros trans y las personas no binarias habían demandado.
Sin duda, la inauguración de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, pionera en el país, es uno de los momentos que ya forman parte de la historia colectiva del movimiento LGBT y es resultado, en primer lugar, del activismo trans y de que este haya tenido eco en las autoridades de la Ciudad de México y en la doctora Sheinbaum, quien un 24 de enero del 2018, en el Museo de Memoria y Tolerancia, escuchó las demandas de varias y varios activistas, entre ellas la creación de una unidad como esta. En esa ocasión recuerdo que le mencioné la preocupación que existía por la alternancia aquí en la Ciudad de México, porque habíamos tenido varios años de administraciones aliadas con el PRD y porque había incertidumbre con respecto a la llegada de Morena. Hoy esta unidad es una realidad y es sin duda un momento de celebración. La incertidumbre quedó atrás. Hoy sabemos que Claudia es aliada de la diversidad, que escucha y que ha cumplido sus promesas. De ahora en adelante tocará a las personas usuarias de este espacio apropiarse de él, convertirlo en un espacio comunitario seguro, especialmente de atención de primera calidad a quienes acudan a esta unidad. Yo solo quiero pedir que en este espacio no haya desabasto de medicamentos, que todas las personas usuarias sean tratadas con dignidad, respeto y la mejor atención posible. Que no se le niegue la atención a las personas más precarizadas, que tampoco se le cierre la puerta de este espacio a las personas migrantes de las disidencias sexuales que pasan por nuestra hermosa Ciudad de México. Pero además de ser un día histórico, tengo que decir que sigue habiendo muchos pendientes colectivos, aquí incluso en la Ciudad de México. Ayer escuchábamos el perdón ofrecido por la fiscal Ernestina Godoy por el transfeminicidio de Paola Buenrostro, y qué bueno, casi 5 años después vino el reconocimiento y el perdón y es un buen gesto. Pero los transfeminicidios, la violencia transfóbica, lesbofóbica, bifóbica y homofóbica sigue ocurriendo no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Y esa violencia solamente se alimenta de que nuestros movimientos, el feminista y el LGBT, abracen el separatismo, el clasismo, la xenofobia y especialmente la transexclusión. La polarización es un reflejo de sociedades altamente politizadas y esto es bueno, que la gente demande derechos, que la gente participe, que tome partidos por causas y que las defienda con el alma y con el corazón. Que haya una conciencia crítica del poder siempre, pero la polarización también destruye puentes comunes de diálogo, de encuentro, de participación. Cuando del movimiento LGBT excluimos las alianzas con otros movimientos, con personas heterosexuales, incluso con personas aliadas dentro de las iglesias, nos automarginamos. Cuando los movimientos identitarios se regresa a posturas esencialistas y conservadoras, se corre el riesgo no solamente de no avanzar agendas, de excluir en lugar de sumar, sino especialmente de que se alimenten los grupos que se oponen a nuestros derechos. Es cierto que ningún movimiento social es homogéneo, los movimientos se nutren de pluralidad de voces. Y nuestro movimiento LGBT es justo eso, un mosaico de diferencias en el que a lo largo de las décadas hemos aprendido a hacer alianzas con distintos partidos políticos, con medios de comunicación, con academia, con otros movimientos. Y es ahí cuando hemos conseguido más cosas juntas, juntos, juntes. Cuando a pesar de nuestras diferencias encontramos algo que nos une colectivamente. A pesar de nuestras diferencias nos une la indignación ante la lacerante desigualdad económica que hay en México. A pesar de nuestras diferencias nos une la demanda de que a ninguna mujer se le violente en la calle o se le desaparezca o se le niegue un servicio de salud. A pesar de nuestras diferencias nos une la urgencia de justicia social en México. A pesar de nuestras diferencias nos une la esperanza de encontrar a los 43 y a los miles de desaparecidos que ha dejado la guerra contra el narco. A pesar de nuestras diferencias nos une la exigencia de frenar la discriminación, los crímenes de odio, la transfobia. A pesar de nuestras diferencias nos une la preocupación de que el planeta tenga un futuro ante la emergencia climática. A pesar de nuestras diferencias nos une el rechazo a la xerofobia y el reclamo de que no haya desabasto de medicamentos para nadie. A pesar de nuestras diferencias, todas, todos, todes, queremos que en México la dignidad se haga costumbre. Para la mujer trans de Iztapalapa, para la mushe de Oaxaca, para el chico gay de Torreón, para la persona no binaria de Villahermosa, la lesbiana de Zapopan, el hombre bi de Ensenada, la persona sexual de Mérida, el adolescente trans de Querétaro y sí, también para la pareja heteroaliada que vive aquí en la Ciudad de México. Hoy más que nunca la transversalidad, el diálogo, los puentes, el rechazo a la violencia y pensar colectivamente lo que nos une, nos ocupa como activistas para exigir que a pesar de los cambios que hoy vive esta ciudad que se convierte en una ciudad muy plural, no haya un solo retroceso a lo ya avanzado. Felicidades al activismo trans, felicidades al movimiento LGBT y a Claudia por demostrar que tu corazón está del lado de las causas de las libertades y de los derechos. Le deseo todo el éxito
Le deseo todo el éxito al personal de esta unidad, a la incansable Andrea González, a Oyuki, a todas las personas que estarán aquí. Te lo mereces, Andrea, por supuesto. A todas las personas usuarias que estarán aquí y a las personas que estarán atendiendo a las personas usuarias que vendrán aquí. Deseo que de aquí conozcamos las mejores historias, que esta unidad sea solo la primera de muchas unidades similares en todo el país, pero especialmente deseo que esta unidad nos haga seguir sintiéndonos orgullosos de ser habitantes y ciudadanas de esta gran y noble Ciudad de México. Gracias. Estimamos el uso de la voz del maestro Genaro Lozano. Ahora escuchemos a Sony Rangel, activista trans. ¿Sí me veo? Qué bien. Primero empezar por agradecer a todas las personas que hacen que esto sea posible, a las personas que me tomaron en cuenta para dar visibilidad a las transmasculinidades en un espacio como este. Y pues también quiero empezar por decir lo hermoso que me parece que se inaugure un espacio como este justo el primer día de octubre, el mes en el que reiteramos la importancia de la lucha de la despatologización a las identidades trans y no binarias. Me parece hermoso también que se haga en presencia de personas trans que han puesto el cuerpo y el alma en esta lucha, que han hecho que desde la calle crezca hacia las instituciones no solo la digna rabia, sino también la urgencia de hacernos visibles y de exigir una vida digna y un trato digno en los servicios de salud. Pensar en una clínica que sea atendida por personas trans, para personas trans, ya no es una utopía, ya es una realidad, y es una realidad que tendríamos que tomar como ejemplo de lo que puede lograr el trabajo colectivo, no solo de manera individual como personas trans que resistimos en la vida diaria, sino también las personas que se dedican al activismo, que colaboran con asociaciones, que colaboran en la academia, en instituciones, que hacen trabajo colectivo en calles, que hacen trabajo comunitario. Este es un ejemplo de lo que podemos lograr las personas trans y las personas no binarias si nos organizamos, si dejamos un poco al lado algunas diferencias para pensar en el bien común, en lo que nos puede traer el futuro y lo que puede generar también las alianzas con las personas aliadas que están dispuestas a abrirnos los brazos y abrirnos espacios para que esto sea posible. Me gustaría nada más usar este espacio, este momento, para agradecer a todas y cada una de las personas trans que están aquí y que se interesan porque este tipo de proyectos sigan creciendo y sean posibles, pero también a todas las personas cisgénero que han abierto su corazón, sus oídos a escuchar nuestras historias, a empatizar con nuestras vivencias y que hacen que este tipo de proyectos sean posibles. Porque todas las personas, no solo aquí en la Ciudad de México, no solo en México, en toda Latinoamérica, merecen un trato digno al momento de ir a un servicio público, a un servicio de salud. Como persona trans masculina, entiendo el terror que puede causar el ir a una simple cita al médico, a una simple revisión, que perdamos la conciencia y nos recoja una ambulancia y nos malgenericen y nos traten de una u otra forma con base en nuestros genitales y sin tomar en cuenta nuestra vivencia. Saber que ya hay proyectos que velan por nuestra salud, por nuestra integridad, con respeto y con dignidad, no solo me da mucha tranquilidad, sino que me dan muchas ganas de seguir participando para que estos proyectos se repliquen en toda Latinoamérica, sin importar la edad, porque sabemos que aquí van a poder asistir infancias, adolescencias, adultos mayores, que trascienda la nacionalidad, que trascienda las identidades y que se enfoque en lo que se tiene que enfocar, en la salud. Yo nada más quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí, a quienes me tomaron en cuenta para aportar voz para las transmasculinidades y esperemos que tenga todo el éxito, que pueda seguir trabajando en las cosas que hacen falta y que sigamos trabajando en colectivo. Muchas gracias a todos. La intervención de Sony Rangel. Ahora escuchemos la participación de Valentina Telema, activista trans. Bien, pues como lo decía aquí el compañero, que además me da muchísimo gusto, como ya lo dijo, en el mes de la despatologización, ver las identidades trans. Por ejemplo, hay un hombre trans allá, fotógrafo también, que pasan desapercibidos, Denilson. Un saludo, mi querido Denilson. Pues bueno,
Reconocemos y celebramos esta loable iniciativa ante el contexto regional de violencia que vivimos en Latinoamérica las mujeres transexuales y transgénero. La dimensión de este lacerante fenómeno en nuestra región se ve evidenciada por las dolorosas estadísticas de los organismos internacionales. Tan solo entre los años 2008 y 2016 resultaron asesinadas 2.115 personas transgénero y transexuales en el mundo. Tristemente, más del 60% de dichos crímenes, es decir, 1.654, sucedieron en nuestra región, en América Latina. Además, cabe señalar que muchos de estos asesinatos están marcados por las terribles agresiones machistas y misóginas que se reflejan en los signos de torturas hallados en los cuerpos de las víctimas. Junto a estos evidentes señales de suplicio de tortura, se muestran indignantes ataques post-mortem. No resulta casual que estas agresiones estén dirigidas contra los símbolos de lo que generalmente se asocia con lo femenino. Las mutilaciones y laceraciones son símbolo de lo que generalmente se asocia con lo femenino, para tratar de castigar, de aleccionar y sí, en este caso de borrar, borrar a las mujeres trans. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los países americanos donde más se presentan asesinatos contra personas trans son Brasil y México respectivamente. Cito textual: Brasil es considerado el país más peligroso del mundo para este colectivo, donde la esperanza de vida de las personas transexuales es de 35 a 40 años, mientras la media nacional son 75. Hasta julio se registraban 123 asesinatos. Las estadísticas en rojo también destacan en México, un país golpeado por el crimen organizado y por la guerra sin cuartel contra los cárteles de la droga. Durante este gobierno ha habido iniciativas que han visto y que hemos visto cómo hemos visto la generosidad de la doctora Claudia Sheinbaum para atender este fenómeno. Además, hay que decir que los indignantes ataques a nuestras identidades, la violencia estructural es un fenómeno que atraviesa todos los niveles de la estructura social. Este hecho ha representado permanentes obstáculos para tener un eficiente acceso al sistema de procuración de justicia. Lo vimos con la disculpa pública que hace unos días hacia Paola Buenrostro, pero también al sistema educativo estatal, al sistema de salud y a un trabajo digno. La estigmatización y la exclusión sistemática dentro del sistema sexo-género y su mandato cis-heteronormativo ha agudizado la desigualdad y ha imposibilitado la efectivización de nuestros derechos. Un poquito de historia rápido, basta recordar que la ciencia médica, justo la ciencia médica de finales del siglo XIX, se encargó de crear un Frankenstein para el morboso espectáculo que ostentaban las ufanas mesas de disección de la floreciente psicopatología victoriana. Al colocarnos a las personas de género no conforme del lado de la abyección, las orondas audiencias, en este caso, se encontraban bajo el tamiz de la supuesta normalidad, ¿no? Y reducían su angustia existencial al autoconocerse a sí mismas como personas cabalmente producidas, correctamente producidas por las poderosas tecnologías disciplinarias de la maquinaria cultural. De esta manera, escrutaron nuestras subjetividades con la expectante inclinación mórbida de un espectáculo circense, ¿no? Y bueno, para descifrar el enigma de las desviaciones. El auge que tuvieron y todavía tienen los prestigiosos manuales de psiquiatría iban aparejado de los portentosos mamotretos de la época, en el caso, por ejemplo, de la guía Murdoch en la antropología o en la etnología, para describir de forma exhaustiva las enigmáticas criaturas de las culturas exóticas. Para las sociedades modernas resulta sumamente necesario conocer, lo saben, clasificar, distinguir y descifrar los procesos del sistema en su providencial, entre comillas, cometido para producir, entre comillas, hombres y mujeres sin mácula. Es decir, crear hombres y mujeres lo más exitosamente posible. Para ir cerrando, todavía en la actualidad, nuestras identidades oscilan entre la patologización y los derechos de ciudadanía. En los últimos años hemos presenciado algunas pequeñas conquistas en el reconocimiento de nuestras identidades en el marco de las instituciones de los estados,
para tratar de reducir las hondas brechas de desigualdad estructural acorde con las nuevas políticas integracionistas bajo el canon de los derechos humanos y las perspectivas de género. Sin embargo, la incertidumbre jurídica que habíamos padecido durante años solo fue en los resultados de las complejas estructuras sociales de dominación que nos mantuvo en la condición de personas tuteladas y sometidas a un régimen de interdicción, es decir, ciudadanas sin ciudadanía y parias en nuestra propia patria. Fanon, ese gran pensador de la emancipación, nos advertía que los procesos de descolonización requieren tiempo, esfuerzo y perseverancia, ya que en el sendero para alcanzar la igualdad sustantiva es muy largo. Sin embargo, confiamos en que las instituciones del Estado reparen paulatinamente el daño a las víctimas de un régimen biopolítico de exterminio que nos criminalizó, nos patologizó y excluyó de los derechos más fundamentales a las que deberían de gozar cualquier persona. Como sabemos, tristemente, aún con los avances en la materia de derechos humanos, la persecución y el hostigamiento como consecuencia de nuestra identidad sexogenérica o sexopolítica continúa. Solo quien ha padecido la violencia, el escarnio, la persecución en carne propia puede comprender a cabalidad el problema que enfrentamos. A pesar de ello, en nosotras no prevalece un ánimo punitivo, ya que siempre hemos apostado en Prodiana AC por el diálogo y la comunicación, sin pensar, como nos enseñó Madiba. Por lo antes expuesto y con el fin de dar un agradecimiento a todas las autoridades de aquí, solo me queda de parte de Prodiana AC augurar un gran éxito a esta iniciativa. Muchas gracias. La participación de Valentina Telema. Tiene el uso de la palabra la diputada María Clemente García Moreno. Discúlpenme, soy nueva con los lentes, todo se me atora. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, que son, aunque no sean. Estas palabras de Galeano resumen en gran medida la esencia de la política social de la Cuarta Transformación. Y la doctora Claudia Sheinbaum ha logrado transformar en políticas públicas que reducen desigualdades y brindan derechos y dignifican a la periferia y que han hecho de esta ciudad una verdadera metrópoli innovadora y de derechos. Desde la Cuarta Transformación, a través de políticas públicas eficaces, seguimos reafirmando que primero sí, que se escuche fuerte, primero las pobres, los ninguneados, las olvidadas, los olvidados por décadas de neoliberalismo, que solamente enriquecieron unos cuantos y empobrecieron a millones. En mi caso, como una mujer trans trabajadora, he sido por mucho tiempo parte de las nadies y las olvidadas, de aquellas que tenemos una esperanza de vida de 35 años, de las que no hay registro de nuestros asesinatos y de las que se nos sigue negando un empleo formal. Nosotras incluso hemos enfrentado toda una batalla para acceder al reconocimiento legal de nuestra identidad, que he compartido con muchas de ustedes que están aquí y otras que no nos pueden acompañar. Y les pido a ustedes, les doy un gran reconocimiento y en ese reconocimiento les pido en reciprocidad que nos pongamos de pie, por favor, y les demos un aplauso a todas las compañeras que dieron su vida por esta lucha, que ya no están con nosotras, por Paola Buenrostro, por Ivonne y por todas aquellas que ya no nos acompañan. Por mucho tiempo, como militante de Morena, sí, porque desde ahí, de esa fuerza política es que hoy soy representante en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, se me cuestionó por qué yo militaba ahí,
porque tocaba puertas, porque repartió un periódico. Y hoy vale la pena decir que los resultados están aquí. Desde que Morena llegó al poder en 2018, Morena y sus mayorías han aprobado el derecho a la identidad de género en los estados de Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo y el Estado de México. Ninguna fuerza política jamás había brindado tantos derechos a la población trans como lo ha hecho Morena. De la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, además de garantizar derechos y de impulsar políticas públicas en materia de diversidad sexual, agradezco y reconozco que su gobierno ha comprendido que apoyar a la diversidad sexual va más allá de colocar banderas e encender luces en días conmemorativos, porque esas acciones son muy lindas, pero no nos cambian absolutamente la vida. Va más allá. Y lo que buscamos es dignificar la vida de las personas a través de la creación eficaz de políticas públicas. Y ella entendió perfectamente que la política pública requiere de inversión. Y por eso ya estamos inaugurando una clínica que solamente para su construcción, bueno, una unidad, disculpen, porque el proyecto fue avanzando en la colectividad y hoy tenemos esta unidad especializada dentro de este Centro de Medicina Alternativa para las personas trans. Solamente en su construcción tuvimos la inversión de 17 millones de pesos. 17 millones de pesos que son una inversión que viene de nuestros impuestos. Y ella entendió que también las personas trans pagamos impuestos desde el consumo hasta el ICR y los impuestos que generan también nuestra fuerza laboral. Hoy se cumple uno de los compromisos adquiridos por el gobierno de la ciudad y estamos inaugurando esta unidad que tuvo una lucha que se fue presentada por muchos años y fue planteada por organizaciones de la sociedad civil y que finalmente, justamente en precampaña, cuando la doctora Claudia Sheinbaum quería ser la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, tuvo a bien justamente a reunirse con la población de la diversidad sexual en el Museo Memoria y Tolerancia. Y en ese día, varias activistas tuvimos la oportunidad de dialogar con ella. Y fue ahí cuando le planteamos la idea de contar con un espacio de salud especializada y ella lo entendió perfectamente. Y no solamente lo entendió, sino que lo asumió como un compromiso de campaña. Y cuando tomó protesta ante el Congreso de la Ciudad de México, lo convirtió en uno de los 100 puntos prioritarios. Y hoy vemos aquí que la doctora Claudia Sheinbaum sí cumple, que Morena sí cumple, que ser una ciudad de derechos y amigable con la población de la diversidad sexual es justamente impulsar reformas de ley como las que hemos impulsado con nuestro amigo Temístocles Villanueva en el Congreso de la Ciudad de México, pero también es impulsar políticas públicas que van más allá de la visibilidad, pero que no es lo único que se requiere para acabar con la discriminación, con la falta de oportunidades a la que nos enfrentamos la población de la diversidad sexual. Le doy muchas gracias a la jefa de gobierno por esta unidad y por procurar el bienestar de los nadie, de las olvidadas que por décadas hemos estado al margen del Estado. Y quiero decirles aquí que sí, que la cuarta transformación es el camino para el bienestar social. Por el bien de todos, primero las pobres. Muchísimas gracias. Agradecemos el uso de la voz de la diputada María Clemente García Moreno. Ahora escuchemos la intervención del secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Muy breve, las cifras son, en el caso de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, fueron 18 millones de pesos de inversión. En un terreno de 1,600 metros cuadrados se construyó una clínica de poco más de 800 metros cuadrados. Tiene 2 niveles, 6 consultorios, 2 de medicina general, 1 de ginecología, 1 de urología, 1 de psiquiatría, endocrinología,
Zonas de toma de muestras, área de ultrasonido, farmacia, sala de enfermería, sala de curaciones, 2 salas de espera y 3 módulos de psicología. Y en el caso del Centro Especializado de Medicina Integrativa, fueron 15.5 millones de pesos de inversión, tiene un solo nivel, son 2 edificios en una superficie de 3.249 metros cuadrados de terreno y cerca también de 800 metros cuadrados de construcción, 14 consultorios, 3 de homeopatía, 3 de fisioterapia, 3 de acupuntura, 1 de nutrición, 1 de psicología, 2 de mesoterapia, 1 de enfermería y somatometría, farmacia, sala de usos múltiples y sala de espera. Y cierro compartiéndoles un grafiti que vi hoy mientras corría en una valla que dice: quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Resistimos. Gracias. La intervención del maestro Jesús Antonio Esteva Medina. Ahora invitamos a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano, sea tan amable de hacer uso de la voz. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy celebramos algo que fue un proyecto que trabajamos entre todos, entre todas, entre todes, y que fue la directriz de la jefa de gobierno. Yo saludo esta ciudad de derechos, esta ciudad de libertades, porque se concreta, se cristaliza en estos espacios que por un lado reconocen la diversidad de las personas, reconocen a las personas trans y apuestan a un modelo que garantiza derechos, que garantiza una atención a la salud digna, de calidad, que reconoce la complejidad de su situación, de sus enfermedades, de sus problemas, pero no se queda ahí, que va a la comunidad y va a la consejería y va también a ampliar estos derechos desde distintos espacios. Y también en esta misma perspectiva de ciudad innovadora y de derechos, que ha sido la instrucción, el compromiso de la jefa de gobierno y que aquí lo claramente se ve cristalizado, está el Centro de Medicina Integrativa, que apuntala la diversidad terapéutica, que también es otra forma de entender la pluralidad, de entender la diversidad que somos. Entonces tenemos en un espacio que ya es un corredor de servicios de salud, tenemos el Centro de Medicina Integrativa, tenemos la Unidad de Salud Integral para las personas trans, tenemos la clínica de especialidad de la Clínica de Atención a la Diabetes y también tenemos el Hospital Rubén Leñero. Es un espacio que vamos construyendo entre todos con pluralidad, con respeto, garantizando derechos y además estas dos unidades son punta de lanza para que la perspectiva de derechos, la visión de inclusión, la perspectiva de universalidad y gratuidad vayan avanzando en nuestra ciudad. Y aquí se van a formar también personal de salud donde entienda la diversidad terapéutica y donde también se entienda la diversidad de las personas. Estamos todos muy contentos porque de ser hace un año una primera piedra, hoy tenemos estas dos construcciones que encarnan justamente la visión de la jefa de gobierno, una ciudad innovadora y de derechos que avanza sustancialmente para garantizar, en este caso, el derecho a la salud y la vida digna. Gracias. Estimamos la intervención de la doctora Oliva López Arellano. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con todas, todos y todes, en particular con las activistas que durante años han luchado contra lo que parecía imposible, que es el reconocimiento de los derechos. Voy a ser muy breve. Quiero leer lo que dice un folleto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A Nayeli le mandamos un saludo, que además es una gran luchadora también por los derechos. Las poblaciones LGBT+ son parte de la diversidad de nuestra sociedad y han contribuido de manera significativa a la democratización y consolidación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de nuestra ciudad.
Por décadas han luchado contra estereotipos, prejuicios y estigmas, que son la causa de la discriminación que enfrentan con sus diversas manifestaciones, como los crímenes de odio, los actos de violencia, la negación o restricción de derechos o servicios, la exclusión de espacios públicos o laborales, entre otras acciones que imposibilitan el desarrollo de sus proyectos de vida con autonomía y con toda dignidad. La Constitución de la Ciudad Política de la Ciudad de México reconoce en el artículo 11 los derechos de este grupo de atención prioritaria y garantiza, entre otros, sus derechos a una vida libre de violencia y discriminación, igualdad de derechos a las familias formadas por personas LGBT+, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. Reconoce de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar en igualdad de derechos. El día de hoy estamos cumpliendo un compromiso que hicimos en campaña. Quiero agradecer en particular a María Clemente, hoy diputada, pero a todas, a todos y a todas las activistas que han estado al frente de esta demanda, que sin ustedes nunca se hubiera cumplido. Y también agradecerle especialmente a nuestra secretaria de Salud y en particular a Andrea González, que realmente ha sido quien ha encabezado con la Clínica Condesa y con todo lo que se ha hecho en esta ciudad para garantizar los derechos. Así que hemos cumplido no solamente con esta unidad de salud integral para personas trans, sino también con el apoyo a las familias, en particular a las mujeres que tienen hijos e hijas trans, con el decreto que hicimos recientemente para que puedan tener y garantizarse todos los derechos. Así que el día de hoy me enorgullece estar con ustedes y termino diciendo que el reconocimiento a la diversidad siempre nos enriquece como sociedad. El reconocimiento de derechos sociales y derechos humanos nos enriquece como sociedad. La discriminación y el odio nos empobrece como sociedad. El reconocimiento del clasismo, del racismo y de la discriminación es fundamental, porque si no, no tendríamos cómo combatirlo. Esa es la ciudad de derechos, porque derechos significa libertades. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas, todos y todes una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.